La historia negra de Papel Prensa. Tenés por ahí una foto de inauguración de Papel Prensa, donde aparece Videla brindando por la inauguración de la planta. Ahí tenés Ernestina, Videla, etc. Acordate, Papel Prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín, para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? Veamos cómo Clarín y La Nación se hicieron de Papel Prensa durante el proceso militar. Y Graiver oficia de testaferro de distintos intereses que convergían en la empresa Papel Prensa. Sobre el fallecimiento misterioso de Graiver en el año 76, la dictadura militar de Videla le ofrece a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa participar del negocio de la producción de papel, o sea, de alguna manera ser jueces y partes porque fijan el precio del insumo que es crítico para sus competidores también. Luego del golpe de 1976, Graiver muere en un accidente de aviación en México nunca esclarecido. Su viuda y sucesora, Lidia Papaleo, tu hermana, comienza entonces el proceso de venta de sus bienes. Fueron socios del proceso y además tomaron una empresa como Papel Prensa sin tener participación alguna, directamente desde afuera hacia adentro. Yo los vi a los militares vestidos de militares, a los civiles vestidos de civiles y a los señores de los tres grandes diarios de este país saqueando una empresa de un grupo familiar que estaban todos presos, juzgados por tribunales de guerra y condenados. Bajo tortura sacaron las declaraciones y ahí estamos. Desafortunadamente fui protagonista del saqueo de Papel Prensa, de la asamblea del saqueo de Papel Prensa. A mí no me lo contaron. Yo estuve en el Banade el día que Papel Prensa pasó a manos del monopolio gráfico en ese momento, que se dedicó a quebrar económicamente a sus competidores en los medios gráficos. En el año 78, cuando la dictadura se asocia con Clarín y La Nación en Papel Prensa, ingresa también La Razón, que después perdió su lugar en Papel Prensa. No, bueno, después finalmente terminó comprada por Clarín, o sea que de última vendría a hacer lo mismo. No había libertad gráfica en la Argentina. Y el día que pudieron, también con presiones, llegaron al medio audiovisual. Y hoy están en el mismo lugar. Le han quebrado a la Argentina el derecho a la opinión. Los mismos que pactaron con los militares, que hoy con algún artículo que rememoran, se disfrazan de progresistas. Durante los primeros años de la dictadura, Ernestina Herrera estrechó lazos con los militares y empezó a consolidar el poder del diario. Las páginas de Clarín reprodujeron fielmente los comunicados oficiales que disimulaban los secuestros y los asesinatos bajo el eufemismo de enfrentamientos. Los mismos que pactaron con los militares, que hoy con algún artículo que rememoran, se disfrazan de progresistas. El testimonio de Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. Y no se lo contó nadie a Osvaldo, no lo leyó en ningún libro, lo vivió. Es la verdad. Hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. El testimonio de Osvaldo, gracias a la ley de medios que hoy está vigente, prácticamente no fue conocido. ¿Cómo puede ser que se habló mucho más de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 30 aniversario que en el momento en que estuvo? ¿No es ese el paradigma más absoluto de la corrupción como terrorismo de Estado en la Argentina? Y me pregunto, ¿nada tendrá que ver con haber tapado aquella visita y ocultado lo que pasaba en el país? Porque esas mismas cadenas de medios compraban a precio vil la empresa que les proporcionaba el papel para editarse las ediciones de sus diarios. Pensemos en la solicitada de esa gente en 1976 que celebraban la llegada de una dictadura militar. No nos arredan, son éticamente ceros de goma, no tienen nada que ver dentro de una estructura en serio de la democracia. Lo que pasó en ese momento es justamente lo que pareciera que está pasando ahora, como una especie de saqueo de parte del Estado de una empresa, ¿no? Qué interesante es saber que, sobre todo yo que soy mayor que ustedes, haber vivido en ese cautiverio, digamos,
que los grandes medios, estamos hablando de la hegemonía, de la preeminencia, para no usar la palabra monopolio, que no es totalmente correcta, en realidad son los dueños del papel y los dueños del mensaje. Es impresionante y pueden hacer coacción con cualquier medio pequeño que quiera salir, porque tiene que recurrir a ese banco de sangre que es el papel, y ellos son los que son los dueños, los propietarios del banco de sangre. Claro. Es una cosa impresionante. No sería un problema si no pasara eso, Orlando. O sea, si no hubiera en la historia del papel prensa una diferencia tan importante entre el precio del papel para los dos diarios que formaban parte de la empresa, la diferencia entre esos diarios y el resto de los diarios. Y hoy me trae una cosa simpática que yo no me había dado cuenta, digamos. El diario Crónica es un diario que compraba por lo menos a un 30-40%, depende de la época, más caro el papel de papel prensa, ¿no? Y justamente por eso tuvo siempre pocas páginas y poca letra. Digamos, una letra comprimida, chiquito, digamos, en 6-7 páginas, porque había una cuestión de costos que estaba dificultando. Ahora, lo mismo pasó con ámbito financiero. Ramos en su momento hizo su queja. Lo mismo pasó con el diario Perfil, que también hizo su queja. Les recomiendo una nota hoy de Fontevecchia publicada en el diario Perfil, que es muy interesante porque hay una genealogía de la economía de papel prensa en la cual voy a decir, efectivamente, hace 30 y pico de años que nos estamos comiendo esta galletita sin realmente poder desarmarla. Pero ¿no? la pregunta es, perdón, sí. quiero hacer este agregado, me hago una pregunta, la verdad lo digo, todos los medios de cualquier lugar del país, todos los periodistas que habitamos este país, que son 10.000, 20.000, no importa, ninguno se le ocurrió que eso era una vergüenza, no se nos ocurrió, a nadie se le ocurrió. Periodistas que fuimos notables, algunos, otros menos notables, otros... A nadie se le ocurrió, solo lo tiene que descubrir el proceso, digamos, de un gobierno, de una situación política, después de 30 años. Es raro. Ahora, realmente se puede tomar, ¿no? Este tema de cómo nació papel prensa, esa foto tan fuerte de Videla brindando con la señora de Noble, como en realidad el principio de la concentración de medios que hoy se intenta desarmar. No, como al final del círculo. No, ¿Viste cuando digo se cierra el círculo? Es curioso que en los títulos de La Nación, de Nación y Clarín, aparece la intervención del Estado como una especie de saqueo hacia esta empresa que finalmente nos encontramos con la historia, nació, según decía Papaleo, con... Lo que pasa es que de la manera en que nació con un Estado que nunca iba a intervenir.